Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a Pulso Ciudadano. Y a todos aquellos y aquellas que nos seguís por las redes sociales, otro saludo muy caluroso, nos encanta que estéis ahí. Hoy tenemos como invitada a doña Isabel María Pérez Ortiz, que es nuestra concejala del excelentísimo Ayuntamiento del Ayuntamiento de Marbella, delegada de Urbanismo, Vivienda y Urbanizaciones. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Pues le agradecemos que esté aquí, desde luego, y que nos acompañe hoy, que sabemos que las agendas son un poco apretadas, ¿no? Sí, la verdad es que los tiempos están ajustados, pero es un placer estar aquí con vosotros. El placer, desde luego, es nuestro. Como siempre, cada vez que tenemos una mujer con nosotros, concejala del Ayuntamiento, a mí me gusta hacerles una pregunta. En este caso, además, creo que viene al pelo, como diríamos, y le voy a hacer la misma pregunta que le hicimos a nuestra primera teniente de alcalde, a doña Blanca María Fernández Tena, y es cómo se lleva una delegación históricamente de marcado corte masculino. Bueno, la verdad es que es verdad que el mundo, ya no solo del urbanismo, sino en el mundo que yo me he movido justo cuando terminé, ¿no?, la carrera, cuando terminé arquitectura, es verdad que es un mundo que está regido por hombres, en el sentido ya no solo de los compañeros, ¿no?, y compañeras arquitectos y arquitectas que trabajan, sino en el mundo de la construcción, el mundo de la obra. Al final es un mundo que está dominado, digamos, por el género masculino. Pero es verdad que al final el trato es bueno, cada uno entiende la escala donde se encuentra, ¿no?, y es verdad que se mantienen las formas. En la delegación pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? El cargo al final es lo que está por encima de las personas, ¿no?, y es verdad que todo el mundo lo respeta. Eso hay que comentarlo, ¿no? El nivel de respeto pues se palpa allí, y es verdad que aunque parece que es una delegación complicada en ese sentido, pero al final la gente respeta el cargo, y es verdad que eso sí se nota. Bueno, yo supongo que eso también se agradece, ¿no?, y que, como en cualquier tipo de empleo, el cargo prevalece sobre cualquier otro tipo de circunstancia. Para ponernos un poquito en antecedentes, señora Pérez Ortiz, ¿puede resumirnos brevemente las actuaciones que se han llevado en esta delegación desde que usted tomó posesión del cargo? Pues la verdad es que no ha sido, fue una entrada, no, digamos, de hacernos primero, ¿no?, con el trabajo de la delegación, una delegación que, como ya he comentado, tiene una carga histórica de problemas, de un lugar donde ciertas cosas, pues hay una manera como de ocultismo, y de lugar donde realmente se mueven cosas que no se deben en cuanto al nivel político, ¿no?, y a nivel de cosas municipales que no se deben hacer, y esa carga la tiene la delegación, ¿no? Es una lucha que yo creo que mantiene desde hace años para tratar de volver a esa normalidad, y a que las personas, los ciudadanos, piensen que la delegación es un lugar de trámite, ¿no?, de tramitar cosas y de crecimiento de la ciudad, y que vaya quitándose pues a lo que tiene encima, que todavía cuenta con él, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a la delegación, se trabajaba con un plan general, ¿no?, el plan general de 2010, un plan general que tenía unas circunstancias de trabajo complicadas, un plan general cuya gestión se basaba en una serie de normalizaciones para recuperar suelos que los ciudadanos y que la ciudad había perdido en otros tiempos. Y durante ese primer periodo, pues la intención fue tratar de gestionar el plan general del 2010, ver en qué posibilidad podíamos aumentar esas normalizaciones que se habían realizado muy poco durante toda la vigencia del plan general del 2010, y tratar de controlar los tiempos, que la delegación de urbanismo, hay que volver a repetirlo, nunca han sido cortos, ¿no? Desde que nosotros llegamos, los tiempos de los procedimientos son largos, y una de nuestras intenciones pues era ir viendo cómo podíamos controlar esos tiempos. Tal que ocurre que, pasados unos meses de nosotros entrar en el Gobierno, el Tribunal Supremo declara nulo el plan general con el que se está trabajando, y eso es un documento básico, diría que para la ciudad, ¿no? Un plan general es el que controla todos los movimientos urbanísticos
de la ciudad, movimientos que a su vez afectan tanto a otras delegaciones como a otras circunstancias. Claro. Y sobre todo lo notamos nosotros desde la Delegación de Urbanismo, ¿no? Entonces, todas las prioridades que nosotros teníamos en un principio pues cambian cuando vemos que tenemos que volver a trabajar con el Plan General del 86, ¿no? Eso es lo que ha marcado todo el año pasado en la delegación, es como tratar de encarar el golpe, porque esto ocurrió en noviembre, a finales del 2015, con lo cual cuando más se ha notado ha sido el año pasado, y durante todo ese año pues hemos tratado de aguantar ese golpe y tratar de reponernos. Claro. Y de volver a poner los cauces en base al Plan General del 86, sin olvidar temas que ya teníamos planteados anteriormente, ¿no? Y que cogen más fuerza todavía con el trabajo del 86, como de unificar criterios y de tratar de buscar otra serie de plataformas informáticas para que nos ayuden en los procedimientos. En eso continuamos más y lo vemos incluso más necesario ahora, y en eso seguimos trabajando. Vale, supongo que eso luego podremos profundizar un poquito más sobre estos temas. Sí. Entonces, una vez puestos en antecedentes, bueno, vemos que en realidad, tal y como en algunos círculos se pretende hacer entender, realmente urbanismo no está paralizado, ¿no es así? Para nada. En la Delegación de Urbanismo se trabaja muchísimo. Es verdad que los tiempos cuando nosotros llegamos no eran cortos, los tiempos de consecución de licencia y los tiempos de los procedimientos eran muy largos, y es verdad que los tiempos de planeamiento, de los procesos de planeamiento en sí son largos, pero no había una agilidad en la Delegación de Urbanismo. Todo esto lo que se ha visto es no hemos podido mejorar debido a las circunstancias. Claro. de la declaración del 1 del Plan General, ¿no? De volver al trabajo con un Plan General que es verdad que es un Plan General que se ha tratado siempre como, yo lo entiendo como el olvidado, ¿no? Porque entró en vigor en el 86, su normativa no se publicó hasta el 2000, en la época de Gil no se pensaba en 86, ¿no? En la época de Gil se trataba de pensar siempre en esas revisiones que nunca se llegaban a aprobar definitivamente, y es verdad que cuando entra el Partido Popular a gobernar, con la zanahoria, con pensar en el Plan General del 2010, tampoco pensó mucho en poner en funcionamiento de manera correcta, de manera ágil, ¿no? el 86, con lo cual yo creo que ha sido siempre el Plan General olvidado. Y lo que es la cosa, ¿no? Que es que otra vez tenemos que volver a trabajar con ese plan del 86 y en trabajar en poner un documento ágil y de trabajo, pues yo creo que es una de las principales cosas que tenemos que encarar, ¿vale? Me va a permitir que le haga una pregunta, y es, entonces, por lo que yo estoy entendiendo, realmente, aunque no sea lo ideal, volver al plan del 86 no es con vistas al futuro, no es tanto un paso atrás, ¿no? Sino sería un poco como algo suficientemente sólido para volver a empezar, ¿no? Efectivamente, teníamos un plan general del 2010 de complicada gestión, ya lo he comentado, basado en una serie de normalizaciones. En ese plan tampoco teníamos mucho suelo finalista para construir, ¿no? Vuelta al 86 es otro documento. La dificultad que tenemos con el 86 es que es verdad que la realidad es distinta que la que tenemos en el plan, pero esa dificultad era con la que se encontraba también el 2010, ¿no? El 2010 tenía una realidad que intentó asumir, pero que para proceder a esas regularizaciones, a esas normalizaciones, había que hacer un proceso, pero ese proceso apenas se hizo, un 7% de normalizaciones, ¿no? Entonces prácticamente tenemos un plan general que el del 2010 que no solucionó las normalizaciones, con lo cual es como si no la hubiera previsto normalizar, y el 86 que no prevé cómo se normalizan esas viviendas, ¿no? Que será un tema que tendremos que ir resolviendo, pero es verdad que es un plan general en el que se puede seguir desarrollando la ciudad, sigue con los mismos, tenemos un marco legal. Antes, con el del 86, no teníamos la LOGUA, la ley de la legislación andaluza en urbanismo, pero teníamos otras leyes, ¿no? Teníamos leyes estatales, leyes del suelo, y ahora pues tenemos la LOGUA, que es el trámite que estamos intentando pasar, ¿no? Poner el plan general del 86 en la legislación andaluza, pero las leyes estaban antes también, las leyes están ahora y tenemos un marco de plan general del 86
con el que seguir desarrollando. Los mecanismos están dispuestos los instrumentos de desarrollo, están dispuestos todas las posibilidades legales que se puede hacer en un plan general, y lo que hay que hacer es seguir con él. Él marca las pautas y es lo que tenemos, ¿no? Tenemos un plan general, pero por supuesto que se puede seguir desarrollando. Y hay mucho movimiento en cuanto a tema licencias y en cuanto a otra serie de procedimientos en la delegación. La delegación trabaja a un ritmo constante de trabajo, porque el volumen de trabajo es tan grande que es que no se para. Es verdad que a veces la salida al exterior, ¿no?, de la documentación, pues parece que no llega, pero es verdad que en la delegación se trabaja mucho. No solo en licencias, la delegación tiene un campo muy amplio de trabajo, incluso para otras delegaciones, y para nada está paralizada, sino todo lo contrario. Desde luego yo tuve la oportunidad de hacer un trámite y desde luego respetarán los tiempos que me dijeron aproximadamente. Siempre entendemos que puede variar 2-3 días, y o sea, que en cuanto a tiempos por lo menos se ajusta bastante. Y entonces, pues yo creo que para el ciudadano medio o ciudadana media ya nos va bien, que no nos tengan ahí eternizándonos y demás. Por tanto, creo que por ahí tenemos un punto positivo. Quería hablar también de las multas de urbanismo que se han dejado prescribir. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso durante los primeros meses, ¿no?, de trabajo en la delegación, cuando este equipo de gobierno entró al ayuntamiento, pues de las cosas que nos encontramos en la delegación de urbanismo fue una gran cantidad de procedimientos que se habían dejado prescribir, ¿no?, en el sentido de que pues entendemos que hay un volumen de trabajo muy grande en la delegación y que hay temas que se van cerrando, se van volviendo a abrir, incluso hay algunos temas que pueden llegar a prescribir. Eso se entiende perfectamente, pero estos casos eran de documentos que habían ido ya a firma para seguir su trámite y que ya se le hiciera efectivo a la propiedad o a las personas que son las que tienen las propiedades, ¿no? Pero ese trámite último no se había realizado, y en algunos, en más de una ocasión, ese último trámite, que es simplemente la firma del concejal, no se había realizado, ¿no? Entonces entendíamos que había como un parón en ese sentido en cuanto a esas multas, que en definitiva es un procedimiento más de urbanismo, ¿no? A nadie le gusta tener que decirle a los vecinos que tienen que dar dinero por ese tipo de multas, ¿no? Por supuesto que no le gusta, ¿no? Eso no es una cosa, pero es una de las partes que, como responsables de la delegación de urbanismo, tenemos que tratar de que la protección de la legalidad también sea efectiva. Claro. Y que todos tengamos las mismas circunstancias, ¿no? Que si una persona tiene que pedir licencia, que otra también tiene que hacerlo, no puede realizar los procesos. Entonces nos encontramos con un gran volumen de multas prescritas, pero no por falta de diligencia de los trabajadores de la delegación, sino porque el último trámite no se había realizado, y es que la cantidad no era una cantidad nimia, ¿no? Llegaba a los 9 millones de euros prescritos, y entendíamos que esa era una circunstancia que tenían que conocer los ciudadanos, y por eso fue que sacamos esa documentación y la pusimos en conocimiento de quien entendimos que debía saberlo. Claro, porque es que esto nos afecta directamente a nosotros y a todas nosotras como ciudadanos que pagamos impuestos en este municipio, ¿no? Entonces, sí, desde luego supongo que era un dato interesante. Entiendo que es que además es nuestra responsabilidad como ciudadanos el hacernos cargos de aquellas multas que puedan devenir a lo mejor desde el no conocimiento, desde el desconocimiento, pero que puedan devenir de ciertas acciones, ¿no? Efectivamente, allí tenemos, como te comento, aparte de los procedimientos de licencia y los procedimientos de obra mayor, obra menor, expedientes de planeamiento, hay un departamento que se encarga, pues, de esa protección de la legalidad de todo el término municipal, ¿no? Y es verdad que los procedimientos son largos y tienen un recorrido en cuanto a darle garantía a los ciudadanos de que puedan recurrir, de que si sabes que puedan alegar. Entonces son procedimientos complicados y son procedimientos que tienen un constante vigilar por la parte que se encarga de esos procedimientos, ¿no? Es un área de la delegación
que trabaja de manera constante revisando todos los procedimientos y que tiene una carga de trabajo grande, también incrementada, porque en esas circunstancias, cuando vimos lo de esa cantidad de euros prescrita, también nos encontramos con un gran volumen de sancionadores que no se habían iniciado en la etapa anterior, ¿no? Vuelvo a repetir que es verdad que el área tiene una carga de trabajo muy grande y que es posible que no abarques a todos los procedimientos, pero en la medida de lo posible se trata de tener una coherencia, de ir comenzando esos procedimientos sancionadores al mismo nivel o de manera paralela con los expedientes de infracciones, ¿no? Pero durante el periodo anterior lo que se había hecho era ir empezando con una sistemática que no llegamos a ver cuál era, ¿no? No seguía un orden de manera de empezar esos procedimientos y ese volumen de trabajo no podemos obviarlo, que se le ha sumado al trabajo que ya tiene la delegación en ese ámbito, y es verdad que es un volumen de trabajo muy grande, porque junto con el trabajo de por sí del día a día ahora tienen que ir sacando en la medida de lo posible ese trabajo que no se había hecho anteriormente. Muy bien, bueno, antes estuvimos comentando y he dicho que volveríamos a incidir sobre ello e incluso desarrollar un poquito el tema. En septiembre del año pasado usted comentó que la realidad, o sea, que la delegación se reajustaría a la realidad actual. ¿De qué estamos hablando exactamente? Es decir, porque nos interesa saber cómo funciona un poquito por dentro esta delegación también. Mira, la delegación contaba con una estructura de áreas, eran como áreas no estancas, pero es verdad que eran como autónomas en sí mismas, y dentro de esos compartimentos pues había equipo técnico, equipo jurídico y administrativo que trataba de, por ejemplo, en el área de planeamiento era como un equipo autónomo, en el área de licencias pues era como otro equipo autónomo, ocurría igual en infracciones. Eran como, dentro de esas áreas pues funcionaban con sus propios jurídicos, sus propios técnicos y su propio personal administrativo, ¿no? Tras las circunstancias del Plan General del 86, entendíamos que ese funcionamiento por área hacía que los criterios no estuvieran del todo aunados, puesto que los técnicos que se dedicaban a una de esas áreas no tenían una relación, digamos, estrecha con técnicos que se dedicaban a otras áreas, ¿no? Entonces entendíamos que en estas circunstancias y que era cuando, con el cambio de trabajo con un plan general a otro, todos los criterios, tanto técnicos como jurídicos, como la forma de trabajar administrativa, debía estar muy coordinada. Y entendíamos que los técnicos deberían estar en una bolsa, al igual que los jurídicos en otra bolsa, con un cabeza que pudiera establecer esos criterios y controlar que todos los informes salen con el mismo criterio que se toma dentro de ese servicio, ¿no? A la vez también entendíamos que estando en estas bolsas no sectoriales, en las que ya no están por áreas, sino por, ya te digo, como una bolsa técnica, una bolsa jurídica, se establece que dependiendo del mayor volumen de trabajo que haya en un tema u otro, pues, por ejemplo, en el área técnica los técnicos pueden encargarse más de licencias cuando sea necesario, o si viene más trabajo en otro sentido pueden moverse dentro de esa bolsa, ¿no?, para trabajar en lo que más se necesite en un momento u otro. También dentro de este cambio de estructura, ¿no?, que lo único que trata de hacer, el único interés de cambiar esta estructura es mejorar los procesos en urbanismo y que el trabajo esté más coordinado y que al final todo se controle de una manera mejor, ¿no? Ese es el único interés que hemos tenido con este cambio. Y dentro de esas bolsas que hemos creado, ¿no?, aparte de ahí hay una serie de servicios de cartografía, servicios de vivienda y de inspección técnica de edificios, como te he comentado, esa bolsa de técnico, una bolsa jurídica. También tenemos una bolsa administrativa muy potente, que es la que controla todo el paso de expedientes de un área a otro, ¿no?, con unos negociados que es a través de donde se realizan todos esos trámites, ¿no? Pues una parte administrativa muy fuerte. No olvidemos que es verdad que el personal administrativo es el que al final controla todo ese paso de documentos, claro, de un lado a otro, ¿no? Sí. Y también hemos creado una pata
administrativa en sí, ¿no?, que controla el procedimiento administrativo y que se ancla también con el ayuntamiento, con el resto del ayuntamiento, puesto que es un área que también entra en el control con la parte del ayuntamiento. Digamos que trasciende la parte de urbanismo también al ayuntamiento. Yo creo que eso es importante porque pese a tener los edificios en sí físicamente, ¿no?, dispersados, yo creo que es importante que aunque estemos en sitios distintos, pero por lo menos tratemos de tener una cierta coordinación, cosa que es verdad que a veces en el día a día no es que se olvide, pero es que el trabajo, digamos, que te come y llega un momento que piensas solo en tu delegación, y yo creo que tener como ese engarce de cierta forma en el ayuntamiento es importante, y todos estos cambios de estructura quizás no se van a ir notando de un día para otro, como otra serie de cambios. La forma de funcionar no se cambia de un día para otro, pero entendemos que de aquí a cierto tiempo pues todos esos criterios realmente se empezarán a notar que se han unificado y que el trabajo en cierta forma está más coordinado. Claro, entonces básicamente hemos unificado equipos y parámetros y al final conseguimos versatilidad que se traducirá, como todo entendemos, toma un tiempo, al final se traduce en maximización de nuestros recursos, que siempre van a dar un mayor beneficio. A ver, hablando así un poco técnica. Esa es la idea, ¿no?, es optimizar lo que tenemos, claro. Lo que tenemos en la delegación es lo que hay. Ya sabemos la problemática que tenemos para incrementar ciertas cosas, entre ellos personal, pero es verdad que no por más volumen de personal, al final lo que hay es que de verdad estar coordinado. Entonces yo creo que de primeras optimizar, esa ha sido la intención, ¿sabes? Claro. La intención y el deseo es eso, de que funcione en ese sentido. Claro, claro. Bueno, pues desde luego, como siempre, con tiempo, pero esperamos poder verlo poquito a poco. Que sí. La semana pasada estuvo usted dando una rueda de prensa y nos comentó que íbamos a implantar, o bueno, que la delegación iba a implantar una plataforma digital para hacer todo lo que son trámites y demás. ¿A quién va dirigido? ¿Qué es exactamente o en qué consiste esta plataforma? Pues por ahora se está intentando implementar de manera interna, aunque nuestro deseo, por supuesto, es que esto al final se haga de la misma, digamos, que trascienda y que el ciudadano pueda hacer todos estos procedimientos y que tenga acceso a muchos indicadores con esta plataforma, ¿no? Lo que se está trabajando ahora, bueno, pues tenemos, tal como te he comentado, esta pata que se ha creado en la estructura de urbanismo, ¿no?, administrativa, ha tratado de estudiar pues todos los flujos de procedimiento de la delegación, ¿no? Todo desde que entra el papel, cuál es el proceso que lleva, tanto si solicitas un tema como otro. Ya te digo que en la delegación de urbanismo no solo se trabaja con obra mayor y obra menor, sino que hay un montón de procedimientos que se pueden realizar en ella. Y mientras más ajustada esté la documentación que se presenta para lo que se requiere, ¿no?, pues al final el trámite es más cómodo, ¿no? No hay que requerir, si está todo presentado. Entonces se ha tratado de trabajar con unos formularios en los que realmente, con una simple, ¿no?, funcionamiento de pestañas o de ver que realmente lo que tienes que presentar, pues se tenga todo controlado en el sentido de nivel de presentación, dependiendo de lo que vayas a requerir, y esté digitalizado para el trabajo interno de la delegación. Es verdad que a nivel técnico, ¿no?, los arquitectos y los técnicos que trabajan de manera externa a la delegación, y sobre todo cuando tienen que trabajar con proyectos visados, ya se trabaja de manera digital, ¿no? Nosotros, cuando trabajaba como arquitecta, nosotros tenemos la obligatoriedad de realizar el visado de manera digital desde hace tiempo, y simplemente lo que planteas es un número, ¿no? Tú planteas un número al ayuntamiento y en ese número está incluido todo el proyecto. Entonces hay ciertos procedimientos en los que se le exige un visado que ya entran de manera digital al ayuntamiento. Pero hay otra serie de procedimientos en los que no es obligatorio presentar un visado ni necesitas un proyecto técnico, con lo cual el ciudadano puede presentar su documentación todavía de manera en formato papel. Pero la idea es que una vez que se presente en el registro de entrada en la delegación,
allí mismo se produce ese escaneo de documentación y a partir de esa entrada de documentación en la delegación podemos tener todo el procedimiento en digital. Eso facilita en el sentido de que todo está colgado en una plataforma interna. Claro. Y de esa plataforma interna lo que hace es que tengamos el expediente, podemos tener el expediente siendo mirado por varios departamentos. Por estas áreas que hablamos antes, ¿no? Eso es, esas patas, las que te comento, esa pata técnica, esa pata jurídica, esa pata de infraestructura, ¿no? Que en definitiva son los que tienen que ir emitiendo esos informes. Pues administrativamente puede controlarse cuando te llega esa documentación, si dependiendo del proyecto que sea, pues si necesita proyecto técnico y que a su vez necesita un informe, o sea, informe técnico y necesita un informe de infraestructura, se puede mandar a esas dos áreas directamente y a su vez ellos pueden ir estudiando ese proyecto a la vez. Eso actualmente no ocurre, una cosa que parece así como tan obvia no ocurre, ¿no? Lo que ocurre en la actualidad es que llega el proyecto y va pasando de un departamento a otro conforme se va emitiendo esos informes. Y como la realidad es que para emitir un informe se necesita un tiempo hasta que se asigna técnico y demás, pues durante ese tiempo ese proyecto o ese procedimiento se encuentra esperando a que se estudie, ¿no? Entonces la idea es que tengamos esa agilidad en cuanto al procedimiento, siempre pensando en que podamos optimizar otra vez, ¿sabes? Claro. La optimización es no solo a nivel de personal, ¿no? Sino también tratar de optimizar el trabajo en cuanto a la forma de hacerlo. Es verdad que no podemos decir que con una de sola cosa, ¿no? Vamos a agilizar toda la delegación y que vamos a controlarlo todo, pero todos los movimientos que hacemos van en ese sentido, ¿no? En el sentido de que tanto a nivel de estructura de personal como a nivel de plataforma, al final la facilidad interna para informar sea mayor y eso en definitiva se note al final, ¿no? Son muchas cosas que tenemos planteadas también a nivel de informe, ¿no? A nivel de que esté todo como planificado en plantillas y que tú tengas... en realidad esa plataforma después nos va a dar pie a muchos temas que ya tenemos pensados y que harán que con esas pestañas, ¿no? A la hora de ir cargando el documento que se presenta tengas parte de ese informe ya, todo está digitalizado y te aparecen los datos justo antes de hacer tu informe. El atender todo es para agilizar, para facilitar el trabajo. Y lo que por supuesto queremos es que en el futuro esta plataforma trascienda a los ciudadanos y tú puedas presentar de manera digital desde tu casa el procedimiento, pero por lo pronto esta implantación es interna, ya se está trabajando en un modo prueba internamente con algunos procedimientos para ir detectando fallos y demás. Claro. Y lo mismo, tampoco es una cosa que vaya a estar en funcionamiento de hoy para mañana, pero por supuesto se están dando los pasos para que esto se consiga. O sea, bueno, es que yo lo que sí estoy viendo, desde luego, es que desde la corporación municipal lo poco que conozco y las pocas entrevistas que llevo aquí con ustedes ahí acompañándome cada semana, desde luego llevo poquito, pero veo que esta corporación, lo que es el equipo de gobierno, está muy centrado en realmente, a ver, que por otro lado es lo que debe ser, ¿no? Pero muy centrado en dar el servicio a la ciudadanía que realmente se merece, que por eso hemos confiado en este equipo de gobierno, ¿no? Para que nos vaya echando para adelante poquito a poco, y veo que desde cada delegación se está intentando, desde luego, obviamente no todas las cosas son de un día para hoy, o sea, de un día para mañana, disculpen, pero estamos viendo que sí, que esos son los visos, ¿no? Y ahí ese es el camino que se está tomando. Esa es la idea. Es verdad que las circunstancias a veces no son las que nosotros hubiéramos querido desde el principio y las dificultades hay que irlas resolviendo a medida que te las encuentras, ¿no? Yo lo he dicho en otras ocasiones, nunca me habían declarado nulo un plan general, ¿no? Entonces, a veces te encuentras con eso y lo mismo ocurre con todo el personal de la delegación y entonces tienes que parar un momento y decir, vamos a ver, que tenemos que seguir tramitando los procedimientos, no tenemos tiempo de parar y un momento que vamos a recomponernos y ahora seguimos. La vida sigue, ¿no? Efectivamente, los procedimientos tienen que seguir, entonces tienen que seguir esos procedimientos, pero a la vez tienes que armarte, ¿no? Para ver qué ocurre con las circunstancias, cuando además no es que diga
que es una delegación que ha estado funcionando a la perfección cuando se declaró nulo el Plan General del 2010, ¿no? Es una delegación que cuenta con una problemática histórica en cuanto a tiempos y en cuanto a esos procedimientos, entonces es una cosa que no es fácil y que hay que tratar de buscar la implicación de todos, que es verdad que hay el personal de la delegación tiene que estar implicado, ¿no? Que lo está, y tiene que entender que esta plataforma es la que se tiene que usar porque lo que nos va a llevar es a un beneficio en definitiva, ¿no? Hombre, desde luego, como usted lo plantea, desde luego que sí, que tiene todas las pintas de que, oye, es algo que nos va a ayudar. Ya le digo, no sé exactamente a quién iría dirigido en un futuro, aunque la finalidad última sería que cualquier ciudadano o ciudadana pudiese acceder a ella, por tanto, desde luego, los visos que tiene son prometedores. Ha comentado usted el Plan General de Ordenación Urbanística del 2010. Quiero saber qué piensa la delegada de la Concejalía de Urbanismo en este sentido, es decir, ¿qué ha pasado con el Plan General de Ordenación Urbanística del 2010? ¿Por qué se ha anulado? ¿Nos puede comentar? El Plan General del 2010 nació en unas circunstancias muy complicadas de Marbella, y esto es lo que decimos, igual que los tiempos de urbanismo son lentos, sus efectos en el tiempo se prolongan mucho, ¿no? Se prolongan, claro. Fíjate, estamos todavía con problemática que se empezó a dar en los años finales de los 80-90, ¿no? Y toda esa problemática la tenemos ahora. El Plan General del 2010 trató de dar respuesta a esa problemática que se había dado durante todos esos años en los que se estuvo edificando, se estuvo construyendo, sin tener en cuenta el Plan General vigente, que era el del 86. Se trató de ir, se desarrolló la ciudad en base a planes generales, en revisiones de Plan General del 86, revisiones de planes generales que nunca se llegaron a aprobar definitivamente, pero se concedían licencia con esos planes, ¿no? Entonces, la realidad de la ciudad era totalmente distinta a la del Plan General del 86, que es la circunstancia en la que nos encontramos ahora, ¿no? El Plan General del 2010 trató de dar respuesta a todo eso. Y lo que se le ha venido a decir es que no se puede pensar en construir ciudad, en desarrollar ciudad con un plan general, pensando en el pasado, sino que tenemos que tender lo que hace un plan general, ¿no? En tener esa previsión de la ciudad pensando en el futuro y pensando en los crecimientos y no tratando de resolver el pasado. Eso es una de las indicaciones que le dice la sentencia. En cuanto a la forma de resolver ese pasado, pues se creó ese procedimiento de normalizaciones que lo que trataba era de ver qué zonas la casuística en Marbella es muy grande, ¿no? Entonces, dentro de esa casuística, pues veía qué desarrollos se habían realizado en suelos que no debían, en el propio suelo, en suelo que no se corresponde para lo que hay encima, o qué desarrollos se habían realizado en suelos que sí eran aptos para construirse, pero se habían pasado de edificabilidad o de condiciones urbanísticas, ¿no? Entonces, más o menos esas eran las dos ideas, ¿no? Vamos a tratar de dar respuesta viendo si te has pasado en la totalidad porque has construido en un suelo que no se debe, así perdió Marbella tanto suelo para zona verde, tanto suelo para equipamiento, y a la vez hay otras edificaciones que se pasaban en edificabilidad, con lo cual tendrían que aportar a la ciudad un mayor digamos, índice también de zona verde. El desarrollo de la ciudad trata de acompasar los desarrollos para las zonas residenciales, para las personas, ¿no? Pero esos desarrollos tienen que ir acompañados con un nivel de zonas verdes, con un nivel de equipamiento, y si construyes más casas necesitas más zonas verdes y más equipamientos, ¿no? Entonces, si al final lo que haces es construir en las zonas verdes y en los equipamientos, o construir más en la zona de edificación, pero no das más zonas verdes ni equipamientos, conseguimos una ciudad que no tiene esparcimiento para el ciudadano y se convierte en una ciudad que no es amable, ¿no? Entonces, el Plan General del 2010 trataba de compensar esa falta que se había producido durante los años anteriores con un proceso de normalizaciones, diciendo: tú te has pasado, te propongo que tienes que, te digo que tienes que normalizar y que tienes que obtener esta parcela, que era en su momento residencial o lo que fuera, de otra propiedad, tienes que comprarla y ofrecerla al ayuntamiento como equipamiento. Y entonces casaba dos zonas del municipio, las unía en un proceso de normalización en la que
la propiedad o el promotor de este desarrollo tenía que compensar con esta otra área. Y esas dos áreas, mientras no se normalizaba, se quedaban bloqueadas. Entonces teníamos un proceso de normalizaciones en todo el término municipal, con un montón de áreas de regularización, de áreas de incremento de aprovechamiento, de ordenaciones de mantenimiento, que se les proponía ese proceso de normalización para regularizar. De todo ese plan general con ese proceso de normalizaciones, solo se ha realizado el 7% de las normalizaciones. Madre mía. 7%. Las dos últimas las realizamos en nuestros 6 meses que estuvimos trabajando con el plan general del 2010, esas dos últimas normalizaciones. Pero tú piensas que un plan general que se hizo pensando en el pasado por resolver las circunstancias en las que se hizo eran muy complicadas y que plantea todo ese proceso de normalizaciones para poder ofrecer al final, para que la ciudad tuviera esos equipamientos que le faltaba y esa zona verde que le faltaba, pero no se gestiona, no se tramitan esas normalizaciones, solo un 7%, al final tenemos un plan general que no se puede gestionar, porque si tú no consigues que esas normalizaciones se realicen, tienes mucho suelo bloqueado, y teníamos mucho suelo que no se podía realizar nada. O sea, vale, creo que poquito a poco vamos la ciudadanía entendiendo un poquito qué ocurrió. Seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes de esto ya tenían conocimiento, pero una gran mayoría de la población, digamos que nos bailaban según qué términos, no entendíamos bien qué había ocurrido para llegar a esta situación, y poco a poco, desde luego, con esta explicación creo que ha quedado como mucho más claro. Es decir, durante unos años nos hemos pasado, ¿vale? No hemos cumplido las normas, en este caso del 86, del Plan General de Ordenación Urbanística del 86, nos hemos pasado, vamos avanzando en el tiempo, llegamos, entiendo, a un momento en el que decimos, oye, que aquí ya nos estamos pasando. Se crea el plan del 2010 para dar solución al pasado, aunque los planes de ordenación urbanística, como usted bien ha dicho, son para mirar al futuro e ir evolucionando como ciudad y como comunidad realmente, y al final lo que queríamos hacer bien pues no nos salió tan bien, ¿no? Efectivamente, el Tribunal Supremo también pone en duda pues ese sistema de normalizaciones porque no estaba equilibrado, había áreas de regularización que no lo ha considerado como que era, además decía que se pasaba en sus competencias, puesto que hay temas que estaban en los juzgados, ¿no?, que estaban judicializados, y decía que un plan general no podía ir por encima de eso. Claro. Bueno, pues hombre, desde luego creo que nos ha quedado un poquito más claro, ¿no? Yo desde luego creo que esto ha quedado bastante más claro y ya sabemos, bueno, pues la situación en la que estamos es complicada, desde luego. Voy a volver al Plan General de Ordenación Urbanística del 86. ¿En qué términos volvemos? Sabemos que este viernes se va a presentar en el Pleno una especie como de... bueno, usted probablemente nos lo explique mejor. La vuelta, con la declaración de nulo del Plan General del 2010, volvemos al Plan General del 86, que hemos comentado antes, que era como el gran olvidado, porque no olvidemos que se hizo en los años 80, que la forma de trabajar era totalmente distinta, ¿no? No teníamos estas herramientas informáticas con las que ahora contamos, y teníamos planos en papel vegetal con tinta, como se dibujaba en aquellos momentos, porque era de verdad lo que había, ¿no? Ese Plan General del 86 nunca se ha digitalizado, ¿no? No lo teníamos, ahora que estamos tan acostumbrados, ¿no?, porque con el Plan General del 2010 era un plan muy nuevo y lo teníamos en soporte digital, era un plan que se podía consultar de manera ágil, ¿no? Lo teníamos en esa plataforma Sigma que tenemos en el ayuntamiento. Es verdad que todo eso no podemos hacerlo con el Plan General del 86, ¿no? Pero ni siquiera podíamos tener, a la hora de informar, y por supuesto la problemática es aún mayor en las personas que tienen que presentar un proyecto en la delegación, ¿no?, como técnicos externos, tratar de conseguir cuál es la documentación correcta en el Plan General del 86, una cosa que parece tan simple y que debería estar todo aunado, ¿no?, para poder saber cuál es lo último, pues ha supuesto un trabajo enorme interno en la delegación,
porque es material que, aunque esté en expedientes administrativos, su manejo no es sencillo, ha habido que mirar exactamente cuál era el que estaba aprobado definitivamente, las modificaciones, las alegaciones, ha habido que contemplarlas que no se habían contemplado en su momento. Entonces internamente hay como un guión de trabajo que te hace perder mucho tiempo en cuanto tienes que mirar el Plan General del 86, tienes que mirar si se ha producido alguna alegación en la zona donde estás informando, tienes que ver si se ha modificado desde el 86 hasta la actualidad con una modificación que se pueda tener en cuenta o no, si se ha desarrollado los suelos con un plan parcial, si el plan parcial que se ha desarrollado está aprobado definitivamente, si no se ha modificado posteriormente. Son muchos años entre el 86 y la fecha de informe de ahora, con mucha documentación que nunca se ha llegado a unar, digamos, a refundir, y es una situación de manejo de documentación muy complicada, que hace se dificulta la elaboración de los informes tanto internamente, y por supuesto es muy complicado para los técnicos de fuera tener toda la documentación con la que informar. Eso hemos sido conscientes durante todo el año pasado, que hemos tenido esta dificultad de sacar la información, porque es verdad que después no puedes tampoco ofrecer a los ciudadanos ciertas documentaciones que no están aprobadas definitivamente. Entonces, esa verificación y ese ver si realmente hubo una temporada en la que no era necesario publicar la normativa de los instrumentos de desarrollo, ¿no? en los boletines. Después ha habido esa obligatoriedad, salió, hay normativas que no se encuentran publicadas, que estamos procediendo a publicarlas. Es una serie de circunstancias que unida a la del trabajo diario, ¿no?, ha hecho todavía dificultar más esa información. Ahora tenemos un documento que trata de aunar actualmente solo de manera estructural y como clasificación de suelo toda esa documentación, pero entendemos que es un paso importante y que esa documentación de trabajo, en la medida de lo posible y dentro de lo más rápido que podamos, para ponerla en esa plataforma digital, y que realmente desde el exterior puedas tener acceso a esa información de manera digital y correcta, todas las fichas del plan general, toda la normativa urbanística, la planimetría, y eso, ya te digo, por ahora solo a nivel estructural, y queremos seguir ese trabajo para que en el futuro se pueda poner pues esa calificación de suelo y esos usos que ahora solo podemos mirarlo en la planimetría real del 86. Tengo que decir que, aunque me maravilla y me encanta toda la explicación y lo mucho que puedo llegar a aprender, tantos términos, tantos mapas, me están dando dolor de cabeza, tengo que decirlo. Yo lo entiendo. Es un volumen importante, porque vamos a ver, esto ha ocurrido todo pues en el 2016, es decir, en el 2016, que aunque parezca que haya mucho tiempo, que son 12 meses, 365 días, pero es que parece que mucho volumen de trabajo para un periodo corto, ¿no? O sea, y más si hablamos en la administración, que es verdad que los procedimientos además de el resto de cosas que tienen que seguir para adelante, es decir, que tenemos un volumen enorme aparte del día a día. Eso, yo creo que hay que explicarlo, porque es verdad que se ha trabajado mucho durante este año pasado en la delegación, y nos hubiera gustado dar un mejor servicio a los ciudadanos, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido que hacer un poco de interiorizarnos, ¿no?, y de trabajar en el sentido de poder sacar documentos en los que se trabaje de manera más cómoda. Entendemos totalmente a los ciudadanos y a la parte que como técnico jurídico, ¿no?, trabaja en la delegación. En la delegación las personas que van suelen tener un nivel de especialización alto, y a veces le ha sido difícil, ¿no?, conseguir esa información. Lo entendemos perfectamente, pero no lo hemos sacado porque no lo hayamos querido, ¿no?, sino porque hemos estado durante todo ese año trabajando en conseguir un documento digitalizado para que de manera correcta puedan verificar la información sobre los suelos que quieran mirar algo. Madre mía, hombre, volvemos a lo mismo. Hemos hablado de los tiempos, esto no es de hoy para mañana, pero digamos que en parte también por lo que usted ha comentado, ahora mismo, aunque las consecuencias no sean del todo positivas, pero aunque sean periodos largos, a largo plazo también se ve uno, digamos que
a ver cómo explico yo esto, que al final nos sale a cuenta, ¿no? Que los periodos de espera sean largos, pero al final vemos que si un plan general está bien hecho, luego a largo plazo es muy beneficioso. Efectivamente, porque no olvidemos que vamos a tener que trabajar con el plan general del 86 durante un tiempo, entonces el día a día es importante y entendíamos que todo el trabajo que pudiéramos realizar ahora con el 86 para ponerlo de una manera ágil, de forma ágil de poder trabajar con él, todo esto se va a notar, lo que comentas, no se va a notar de hoy para mañana, pero entendemos que es un trabajo que en definitiva va a mejorar la forma de trabajar del día a día, que es lo que siempre hemos entendido como importante desde que se declaró nulo el Plan General del 2010, ¿no? Establecer la hoja de ruta, ¿no? Pero sobre todo garantizar el trabajo diario. Un trabajo diario que no para en la delegación, que aunque algunos intenten, ¿no?, decir que pues eso, esa paralización, pero los datos no son malos, podían haber sido mejores, pues claro que sí, si hubiéramos tenido un plan general hecho de tal forma que el Tribunal Supremo no lo hubiera declarado nulo, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que también está bien recordar que hay muchas personas que intentaron desarrollar su suelo en base al Plan General del 2010 durante 5 años, no tuvieron esa oportunidad de desarrollo en base al Plan General del 2010 en 5 años, y son personas que trataron esas inversiones, ¿no?, que trataron de hacer inversiones en Marbella, y por la gestión del Plan General del 2010 durante la época del Partido Popular y por esa tramitación y por esa aprobación del Plan General del 2010, que después se ha visto que el Tribunal Supremo no lo ha entendido correcto, mucha de esa inversión se ha quedado en el aire, con lo cual podemos pensar que ahora hay una dificultad en cuanto a que las personas piensen o no piensen si deben invertir o no en Marbella, pero también nos tenemos que acordar de todas esas personas que intentaron una vez invertir en Marbella y durante 5 años el Partido Popular no les ha dado respuesta. Eso es importante probablemente decirlo. Hablando de cifras, voy a soltar una, va a ser muy rápido: 16 millones de euros de inversión urbanística, por mucho que quieran decir lo contrario, en un periodo de tiempo voy a decir pequeño, no sé si me equivoco, pero de octubre a noviembre del año pasado, si no me equivoco, disculpen. Es decir, una inversión importante para nuestra ciudad después de lo que se está diciendo. Efectivamente, los datos de inversión no son para nada malos, ya comento, que podían ser mejores, pues a lo mejor hubieran sido mejores con un plan general que no hubiera declarado nulo el Tribunal Supremo, pues a lo mejor sí, es algo que no podemos equiparar, pero la realidad es que trabajando con el Plan General del 86, con las dificultades que eso nos ha supuesto, ha habido gente que ha apostado por Marbella, y es verdad que claro, Marbella es como lo que decíamos antes, que hay cosas que trascienden, ¿no? El nombre de Marbella nos trasciende a todos nosotros, ya no solo a un partido o a otro, ¿no? Y dentro de la medida de lo posible lo que tenemos que tratar es de aprender siempre que se pueda, ¿no?, de esos errores que se han cometido, y lo que no podemos es tratar de decir que las circunstancias de Marbella son ahora mismo las que no son para que a un partido le vaya mejor que a otro. Lo que tenemos que tratar es de cuidar la ciudad y tenemos que tratar de cuidar a la inversión que viene dentro de la problemática que tenemos. Efectivamente. Hombre, desde luego yo aquí solo estoy viendo dar salida de la mejor forma posible. Esto es lo único que yo voy a decir. ¿Sí o no? ¿Tendremos un nuevo plan general de ordenación urbanística? Pues a partir de, como hemos dicho, garantizar ese día a día, ¿no? Teníamos una hoja de ruta planteada, y dentro de esa hoja de ruta que otros grupos de la oposición decían, ¿no?, que teníamos que haber contratado al equipo redactor en el minuto cero y que nos teníamos que haber puesto ya a trabajar en otro plan general, olvidándonos del día a día de la ciudad ahora. Nosotros, como te digo, pues hemos intentado asegurar ese día a día, ¿no? Y por supuesto no hemos olvidado el futuro de Marbella, ¿no?, en cuanto a un nuevo documento de plan general. El tema es que la causa por la que nosotros vamos a hacer esta revisión de plan general no es una circunstancia normal, de que entendemos que el plan general ya ha dado lo de sí lo que tenga que dar y que entendemos que es el momento de hacer una revisión de plan general. Vamos a tener que revisar el plan general del 86 de nuevo, porque el Tribunal Supremo ha declarado nulo el plan general con el que estábamos trabajando. Y no solo en una sentencia, sino en varias sentencias, ¿no? Entonces hemos entendido que es el momento de que jurídicamente se estudie
cuáles son las circunstancias que nos propone el Tribunal Supremo para declarar nulo el Plan General del 2010 y con qué tipo de documentos vamos a dar respuesta a todo este volumen de viviendas que tenemos, a los que trataba de dar solución el Plan General del 2010, y nos ha dicho el Tribunal Supremo que esa no era la forma correcta, ¿no? Yo creo que tener un estudio jurídico importante que nos diga qué ocurre con todas esas viviendas irregulares, cuáles podemos dar la solución, cómo podemos contar con las decisiones judiciales de cara al Plan General, cuándo vamos a estar acatando sentencia y cuándo no. Toda esa base tiene que estar estudiada previo a hacer un plan general. No podemos salir corriendo de nuevo, efectivamente, y hacer un plan general y dentro de 2 años darnos cuenta que no se nos ha ocurrido una cosa porque realmente no hemos hecho el trabajo de estudio previo, ¿no? Claro. Es verdad que podemos cometer errores en el plan general, que se nos pueden olvidar cosas también, pero no será por no tratar de hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, entendemos que ese estudio jurídico es importante, está ahora en proceso de contratación, ya se salió el pliego de licitación de ese estudio, ha habido una serie de equipos que se han presentado y ahora mismo contratación está en el estudio de ello. Dentro de ese proceso de estudio de lo que ocurre con esas viviendas irregulares, qué podemos hacer, cómo podemos acatar sentencias y demás, está el estudio de un pliego de licitación de plan general que en cierta forma dé respuesta a todo ese estudio. Y ese pliego va a estar realizado en el transcurso del año, con lo cual durante este transcurso del año podremos tener un pliego de base en el que posteriormente el equipo de gobierno pueda trabajar en incluir las cosas que estime necesario y podremos sacar a contratación el equipo que entendamos con las circunstancias que le pidamos que puede dar mejor respuesta a la futura revisión del Plan General de Marbella. Vale, o sea que sí, pero con tranquilidad, haciendo las cosas pausadamente y que no nos vuelva a pillar un poco por sorpresa cosas que no hemos hecho bien. Básicamente sí podremos tener un plan general de ordenación urbanística, pero vamos a hacerlo con calma y tranquilidad, que las cosas salen bastante mejor. No quisiera despedirme, saben ustedes que siempre tengo una pregunta así un poco fuera de lo que es el tema más serio, y hoy vamos a preguntarle, seguimos de carnavales, yo aún no tengo mi disfraz, tengo que decirlo, ¿vale? Yo soy un poco más de disfraz que de comparsa, y le pregunto a ¿usted es más de disfrazarse o de comparsa, esa ironía, el humor? Cuéntenos un poco. Bueno, la verdad es que, aunque no la sigo, el tema comparsa, es verdad que no la sigo, lo que pasa es que a todos nos llegan por algún lado algunas de las letras que la verdad es que se curran todos los años y que tienen una especial gracia y una forma de entender la realidad de lo que ocurre en España, contado de una forma graciosa y con una ironía bastante grande. Pero es verdad que en mi caso yo tengo 2 niños, ¿no? Tengo 2 hijos y es verdad que les encanta disfrazarse, con lo cual tanto para las actividades escolares en las que se les permite disfrazarse como para las actividades de la calle y demás. Aquellas que nos ha preparado la delegación de fiestas, que la verdad es que está repleto de cositas por aquí por allí, en todas las zonas del municipio, tengo que decir. Efectivamente, pues todo eso que mis niños ya han apuntado, las fechas y demás, pues, qué bueno. Pues sí que tratamos de, por lo menos ellos ya tienen pensado lo que se van a poner, qué disfraz se van a poner para el colegio, para tal día, el viernes que tienen que ir ciertos niveles del colegio, mi hijo pequeño va disfrazado y la mayor también está pensando en qué se va a poner para todos esos eventos de carnaval que quiere. Me encanta, tengo que decirlo. Sí, la verdad es que los niños lo viven con mucho entusiasmo y hombre, dentro de sus actividades escolares y de sus extraescolares y que están todo el día los pobres, que parece que tienen una agenda que conjunto con las nuestras ya es de locura, pero es una manera de escape y es verdad que una manera de relajar los ánimos, tanto de los pequeños por supuesto, pero que nos ayuda a nosotros, con su ilusión nos arrastran y al final viene bien para la mente también, esa vía de escape. Yo tengo que decir una cosa, que el disfraz es para niños y no tan niños. Sí.
Todo también, se ha dicho, que desde luego, y desde luego que sí, realmente nuestro alumnado está, bueno, que lleva una carga también importante para ser tan pequeñitos y tan pequeñitas, y desde luego un poquito de esparcimiento pues no les va nada mal. Señoras y señores, ha sido un placer que nos acompañen una semana más. Señora Pérez Ortiz, la verdad que es un placer haberla tenido aquí también. Sabemos, como dije al principio, que tiene usted una agenda muy apretada y se le agradece que haya tomado el tiempo de estar con nosotros y con nosotras. Gracias a vosotros. Hoy. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, aunque me haya despedido, me vuelvo a despedir. Espero verles la semana que viene, a ver si tenemos alguna novedad en cuanto a poder quizá establecer cierta relación entre el programa y todos aquellos y aquellas que están detrás de esta pantalla. Esperamos verles la semana que viene aquí con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.